El gimnasio tenía ese olor espeso a esfuerzo, a caucho y metal caliente, a cuerpos empapados de voluntad. Era un espacio amplio, con ventanales que dejaban pasar la luz de la tarde, filtrada y cálida, como una promesa de descanso tras el trabajo duro. Allí, en medio de aquel universo de máquinas, mancuernas y respiraciones entrecortadas, se tejía una historia que ni siquiera sus protagonistas sabían que estaba a punto de comenzar. Lucas había llegado hacía poco. 23 años, rostro sereno, cuerpo en proceso. No era del tipo que se destacaba de inmediato. Callado, algo reservado, con esa forma de estar que parecía siempre medir el espacio antes de ocuparlo. Se había inscrito con el objetivo simple de ganar fuerza, mejorar su resistencia, recuperar el control de su cuerpo después de una larga época de cansancio emocional y físico. No esperaba mucho más que eso, hasta que conoció a Bruno. Entrenador principal del centro, Bruno era la antítesis de la discreción. Alto, de hombros amplios y sonrisa tranquila, caminaba con una seguridad natural que no necesitaba alardes. Tenía esa forma de hablar que hacía que todo pareciera posible. Pero no era solo su físico el que llamaba la atención. Era la forma en que miraba, como si realmente viera. Desde el primer día, Lucas lo sintió. No fue nada evidente. Solo una mano que se apoyó sobre su espalda al corregir una postura. Una mirada que duró un segundo más de lo habitual. Un comentario que parecía decir más de lo que expresaban las palabras. Pequeños gestos que pasaban desapercibidos para cualquiera menos para quien, como Lucas, había vivido mucho tiempo ocultando lo que sentía. La rutina de entrenamiento comenzó como todas. Estiramientos, circuitos suaves, pesas moderadas. Pero con cada sesión, algo se acumulaba entre ellos. Una tensión leve pero constante, como una cuerda que se estira lentamente y que nadie se atreve a soltar. Una tarde, después de una serie especialmente intensa, Bruno se acercó a él mientras Lucas se apoyaba en una de las barras, con el sudor resbalándole por la nuca. «Estás avanzando rápido», dijo, con esa voz grave y cálida que parecía estar siempre a medio susurro. Lucas sonrió, sin aliento. «Es culpa del entrenador». Bruno lo miró unos segundos, sin responder. Luego dio un paso más cerca, lo suficiente para que Lucas sintiera su presencia como una corriente eléctrica. Le corrigió la postura con una mano en la cadera, apenas un roce, pero el tacto se quedó vibrando sobre la piel, como una huella invisible. «Hay algo en ti», dijo Bruno entonces, sin mirarlo directamente. «Algo que no todos tienen, una especie de contención, como si estuvieras siempre controlándote». Lucas no respondió. No podía. Su respiración era demasiado rápida. No por el ejercicio, no por el esfuerzo, sino por la cercanía, por ese calor inesperado que se le concentraba en el pecho. Bruno se apartó en silencio, como si no hubiera dicho nada fuera de lugar, pero sí lo había hecho, y Lucas lo sintió. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad e inquietud. Bruno lo trataba como siempre, aunque había una diferencia sutil en sus gestos. Las manos que corregían sus posiciones parecían detenerse un segundo más. Las indicaciones eran más suaves, más cercanas, y cada vez que sus cuerpos se rozaban, accidentalmente, inevitablemente, un cosquilleo subía por la columna de Lucas como una chispa que no se podía apagar. Una tarde de viernes, cuando el gimnasio estaba más vacío de lo usual, Bruno le propuso una sesión privada. «Quiero trabajar contigo algunos movimientos que requieren más concentración», le explicó. «Si te parece bien, podemos quedarnos un rato después de que cierre». Lucas asintió sin pensarlo, no porque necesitara más entrenamiento, sino porque no podía evitarlo. A las 9, el gimnasio se vació. Las luces se atenuaron y solo quedaron algunas encendidas sobre la zona de pesas. El aire era más tibio, más íntimo. Lucas se estiraba en el suelo cuando Bruno se acercó desde atrás y, sin decir nada,
Se arrodilló junto a él para guiarle el movimiento de los hombros. «Respira», murmuró. «No fuerces». Su voz era tan baja que parecía un pensamiento, y entonces, sin aviso, su mano bajó por el brazo de Lucas, lenta, firme, hasta el codo, luego hasta la muñeca. Lucas se quedó inmóvil. Su cuerpo, sin embargo, vibraba. «¿Estás bien?», preguntó Bruno, tan cerca que el aliento rozó su oreja. «Sí», respondió Lucas, con un hilo de voz. Bruno se detuvo. Su mano seguía sobre la piel. Luego la retiró, despacio, como si no quisiera, como si luchara consigo mismo. «A veces, el cuerpo reacciona antes que la mente», dijo en voz baja, sin mirarlo. Lucas no dijo nada, pero en su interior la afirmación resonaba como una verdad incómoda. Se miraron unos segundos, y por primera vez, sin palabras, supieron que ambos sentían lo mismo. No era solo el entrenamiento, era algo más, algo que apenas comenzaba. ¿Continúo con la parte 2? El silencio entre ellos se había vuelto un idioma. Desde aquella noche en que el gimnasio quedó vacío y las palabras se volvieron caricias suspendidas en el aire, algo había cambiado. No de forma abierta, pero sí palpable, como si ambos supieran que cruzaron una línea invisible, aunque aún nadie hubiera dicho nada. Lucas empezó a llegar más temprano, a quedarse unos minutos después de cada sesión, a veces solo para estirarse un poco más, o eso se decía a sí mismo. La verdad era que buscaba esos momentos donde Bruno lo corregía con un toque suave, donde sus cuerpos se rozaban casualmente, donde sus miradas se encontraban con una intensidad que los dejaba sin aire. Una tarde de lluvia, el gimnasio estaba más vacío que nunca. Fuera, las gotas golpeaban los cristales con un ritmo monótono. Bruno lo esperaba junto a la zona de cuerdas. Llevaba una camiseta sin mangas y un pantalón deportivo ajustado que marcaba cada línea de sus piernas. Lucas sintió un calor inesperado al verlo. Intentó disimularlo estirando el cuello, moviéndose como si el clima lo afectara. «Hoy vamos a trabajar la resistencia estática», le dijo Bruno. Aguantar en tensión, controlando la respiración. La sesión comenzó con ejercicios lentos, cargados de control. Sentadillas profundas, planchas, posturas mantenidas. Bruno se acercaba cada vez más, corrigiendo sin hablar, solo con las manos. Un dedo en la espalda baja, una palma en el abdomen. Cada contacto era una sacudida, como si el cuerpo de Lucas reconociera el lenguaje antes que él. «Tu respiración está desordenada», dijo Bruno en voz baja, justo detrás de él. «Relájate. Inhala por la nariz. Despacio. Siente cómo se expande tu pecho». Lucas lo intentó. Pero ¿cómo relajarse cuando tenía su voz tan cerca, su aliento tibio rozándole el cuello, sus dedos tocando la base de su espalda con una delicadeza insoportable? «Así», murmuró Bruno. «Mejor». Los ejercicios siguieron, y luego vino el trabajo en el suelo. Bruno extendió una colchoneta y le indicó que se tumbara boca arriba. «Vamos a hacer control de core. Necesito que te concentres en el centro de tu cuerpo». Lucas asintió, sin saber bien si respondía al ejercicio o a algo más. Bruno se arrodilló a su lado y colocó una mano abierta sobre su abdomen, no con fuerza, pero con la firmeza exacta que hacía que cada músculo se encendiera bajo la piel. «Siente cómo se contrae aquí. Manténlo firme. Yo te sostengo. Yo te sostengo». La frase, más allá del contexto, resonó en Lucas de una forma extraña, como si esas palabras tuvieran un peso mayor, como si habláramos de algo más que músculos. Bruno deslizó su otra mano por debajo de su espalda, apenas para medir el arco lumbar. Lucas se tensó. Bruno notó el temblor. «Tranquilo», susurró, y su voz se volvió más suave, más íntima. «No voy a hacer nada que no quieras». Lucas no se movió. Sus ojos estaban cerrados, pero podía sentir cada centímetro del cuerpo de Bruno cerca del suyo.
Su respiración ya no era regular. Su pecho subía y bajaba con una agitación que no venía del esfuerzo físico. Abrió los ojos, y Bruno estaba allí, inclinado sobre él, los rostros tan cerca que solo un suspiro los separaba. Sus miradas se sostuvieron. Lucas no sabía si era él quien se estaba acercando, o si Bruno se inclinaba más. Solo sabía que lo deseaba, que su cuerpo entero lo pedía. Bruno se detuvo a milímetros. ¿Estás seguro?, preguntó con un hilo de voz. Lucas no necesitó responder con palabras. Su mirada lo dijo todo. Y entonces, por fin, el espacio se rompió. El beso fue suave al principio. Un roce de labios apenas sostenido por la tensión que había crecido entre ellos durante semanas. Luego, como si ambos soltaran una contención larga, se volvió más profundo, más tembloroso, más real. Bruno lo besaba como quien explora, como quien se permite sentir por primera vez. Y Lucas respondía con un anhelo que no sabía que podía existir, como si todo su cuerpo se abriera bajo ese contacto, como si el mundo quedara reducido al calor de esa boca, a las manos que lo rodeaban sin prisa, sin temor. Se separaron apenas unos centímetros, respiraban fuerte, agitados, pero tranquilos, como si, al fin, todo tuviera sentido. No estaba planeado, susurró Bruno. Lo sé, respondió Lucas, pero lo sentía desde hace mucho. Bruno lo acarició, lento, con los dedos en la línea de la mandíbula. Esto no es solo físico, dijo. Lucas asintió. Lo sé. El sonido de la lluvia afuera seguía. Las gotas golpeaban el techo, constantes. El gimnasio, vacío y en penumbra, era ahora un refugio, un espacio que contenía algo que apenas empezaba a nacer. Y esa noche, mientras el mundo seguía girando allá afuera, ellos se quedaron allí, entre el silencio y la confesión muda de los cuerpos. Sabían que algo se había encendido, y que ya no podía apagarse. Los días que siguieron fueron un equilibrio extraño entre la rutina y el deseo. El gimnasio seguía siendo el mismo espacio de máquinas, sudor y esfuerzo, pero entre Bruno y Lucas se había creado una burbuja invisible. Una frecuencia íntima, compartida en susurros, miradas que ardían en silencio, y toques que ahora llevaban un significado más profundo. Ya no se trataba solo de correcciones o indicaciones. Cada acercamiento era una invitación a algo que no podía nombrarse con exactitud. Cada vez que Bruno ponía las manos sobre el cuerpo de Lucas, lo hacía con un cuidado distinto, como quien reconoce el lugar que toca, como quien acaricia la verdad de otro, y Lucas sentía su piel volverse memoria. Esa tarde, Lucas llegó al gimnasio con una ansiedad distinta. Bruno ya estaba allí, con una camiseta oscura que se ceñía a su torso y una expresión que parecía contener más de lo que decía. Apenas se saludaron con un gesto. Había otras personas entrenando, y eso imponía una distancia discreta. Pero sus ojos hablaban. Comenzaron el entrenamiento con normalidad. Estiramientos, pesas, respiración. Pero bastó un instante, una pausa entre ejercicios, para que la tensión volviera a colarse entre ellos. Bruno se acercó por detrás, rodeándolo con sus brazos para guiar el movimiento de un peso suspendido. Su cuerpo se alineó al de Lucas. El calor de su pecho rozó su espalda, sus respiraciones se sincronizaron sin querer. Y entonces, en un susurro que apenas se escuchó entre los ruidos del gimnasio, Bruno habló. «Hoy, después del cierre, ¿te quedas?» Lucas no respondió con palabras. Solo asintió, una vez, con una seguridad que no sabía que tenía. El gimnasio se fue vaciando con lentitud. Uno a uno, los clientes se despidieron. Las luces se apagaron en zonas lejanas. Solo quedaban los focos tenues cerca del área de estiramientos. Lucas esperó en la esquina, recogiendo pesas sin necesidad, solo para hacer tiempo. Bruno se acercó finalmente. Sus pasos eran firmes, pero había en su rostro una sombra de duda. No era miedo, era algo más íntimo, la conciencia de que el momento que se acercaba
No tendría vuelta atrás. «Ven conmigo», dijo, y lo condujo hacia una pequeña sala trasera donde solían guardar materiales de yoga y colchonetas. Era un espacio cerrado, con una ventana alta que dejaba entrar la luz azul de la noche. No había más que silencio, paredes blancas y el temblor sutil del aire entre ellos. Lucas se apoyó en una de las paredes. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Bruno lo observó desde el centro de la sala, como si quisiera decir algo y no encontrara las palabras. Pero no hacían falta. Se acercó, paso a paso, con lentitud, y cuando estuvo a un palmo de él, alzó una mano y la apoyó en su mejilla. «No dejo de pensar en ti», murmuró, «incluso cuando intento». Lucas cerró los ojos, dejando que el calor de esa palma se le clavara en la piel. «Yo tampoco puedo», confesó. Bruno lo besó entonces, sin más dudas, con la certeza que da el deseo cuando ha sido contenido por demasiado tiempo. Fue un beso intenso, profundo, que hablaba de muchas cosas, del anhelo guardado, del miedo roto, de la necesidad de tocar al otro sin permiso, porque el permiso ya estaba dado. Las manos de Bruno se deslizaron por su espalda, lentas, y luego bajaron por los costados de su torso, como si lo reconocieran. Lucas respondió con los dedos aferrados a su camiseta, atrayéndolo más, fundiéndose en él. Sus cuerpos se encajaban como si se buscaran desde siempre. Se separaron solo lo justo para mirarse, y en esa mirada, tan próxima y tan directa, se dijeron lo que aún no se atrevían a pronunciar en voz alta. Bruno acarició su cuello, su mandíbula, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de lo que ambos sentían. «No quiero que esto sea algo fugaz», dijo, con los labios apenas rozando su piel. «No quiero que sea solo un momento». Lucas apoyó la frente en su hombro. Respiraba hondo, tembloroso. «Entonces no lo seas». La noche avanzó despacio. No se apresuraron. No buscaron más que estar uno con el otro, sosteniéndose entre caricias, susurros, abrazos prolongados. El espacio era pequeño, pero dentro de él había un universo, uno que se construía con cada toque, con cada respiración compartida. Y allí, entre las sombras suaves y los cuerpos que por fin se atrevían a hablar sin palabras, se tejió algo más profundo que el deseo, una promesa, aunque aún no supieran nombrarla. Las semanas siguientes fueron una danza silenciosa, de miradas cómplices, encuentros sutiles y un deseo que crecía, contenido, como una tormenta en el horizonte. En el gimnasio, seguían siendo entrenador y alumno, roles delimitados por la rutina y el respeto. Pero en los márgenes, en los espacios entre lo evidente y lo oculto, la tensión se volvía cada vez más palpable. Bruno no cambiaba su trato frente a los demás. Seguía siendo exigente, paciente, atento. Pero cuando estaban solos, todo se transformaba. Su voz bajaba, sus gestos se volvían más suaves, más personales. Y cada vez que Lucas se le acercaba, cada vez que sus cuerpos se encontraban en una corrección, la electricidad entre ellos era como un fuego que amenazaba con estallar. Una tarde, al final de una sesión particularmente intensa, Bruno lo llevó a la sala de estiramientos. Lucas, sudoroso, con la camiseta pegada al cuerpo y el rostro sonrojado, lo siguió en silencio. Sabía que algo flotaba en el aire esa tarde, algo más cargado de lo habitual. «Túmbate», ordenó Bruno con voz firme pero serena. Lucas obedeció, recostándose boca arriba sobre la colchoneta. El aire olía a madera y a piel caliente. Bruno se arrodilló a su lado y, sin hablar, tomó una pierna de Lucas y comenzó a estirarla con lentitud. El contacto de sus manos firmes, el calor que traspasaba la tela del pantalón, hicieron que Lucas cerrara los ojos y se concentrara en su respiración. «Relájate», dijo Bruno. «Deja que el cuerpo hable solo». Y el cuerpo habló. Cada músculo parecía despertar bajo su tacto.
Bruno se inclinó un poco más, acercando su torso al de Lucas. Su respiración se mezcló con la suya. La tensión era insoportable y deliciosa al mismo tiempo. Lucas no quería moverse, no quería que terminara ese momento suspendido entre el esfuerzo físico y la rendición total. «Tienes un cuerpo que responde con precisión», susurró Bruno con una voz cargada de intención. «Pero es tu contención lo que más me atrae. Esa forma de no soltar, de resistir». Lucas abrió los ojos, encontrándose con los de él a centímetros. «¿Y tú?», respondió con voz baja. «Haces que sea imposible resistirme». Bruno dejó la pierna en el suelo, pero no se alejó. Al contrario, bajó la mirada hacia su rostro y le acarició el cabello húmedo con los dedos. Fue una caricia breve, pero el estremecimiento que recorrió el cuerpo de Lucas fue incontrolable. «Quiero más que esto», dijo Bruno. «Más que momentos robados entre ejercicios». «Yo también», confesó Lucas con el pecho agitado. «Pero no sé cómo hacerlo. Nunca me había sentido así». Bruno se inclinó más, hasta que sus labios rozaron apenas la comisura de su boca. Fue un contacto mínimo, un susurro apenas, pero Lucas lo sintió como un incendio. «No tienes que entenderlo todo ahora», dijo Bruno. «Solo déjalo pasar por ti». Y entonces lo besó, lento, profundo, lleno de un deseo que ya no buscaba esconderse. Los dedos de Bruno se enredaron en su camiseta, subiéndola con cuidado, sin prisa. No era un gesto de urgencia, sino de entrega. Lucas le rodeó la cintura con los brazos, atrayéndolo más, sintiendo el peso de su cuerpo contra el suyo. Fue una coreografía sin guión, pero perfecta. Los labios de Bruno descendieron por su mandíbula, rozando el cuello con devoción, mientras sus manos trazaban caminos sobre su abdomen, su pecho, como si cada milímetro de piel fuera un descubrimiento. Lucas se arqueaba bajo él, no por dolor ni por esfuerzo, sino por la intensidad del momento, por la sensación de ser deseado con tanta claridad. No hubo palabras, solo respiraciones, suspiros, caricias prolongadas que hablaban de algo más que deseo. Cuando finalmente se separaron, Bruno se recostó a su lado, con el rostro encendido y una sonrisa leve. Lucas giró el rostro hacia él sin decir nada, pero con los ojos brillantes por todo lo que acababan de compartir. Bruno le pasó una mano por el pecho, dibujando círculos con la yema de los dedos. «Me asusta lo que siento por ti», confesó, «pero más me asustaría perderte». Lucas lo miró y su respuesta fue simple. «Entonces no me sueltes». Y en ese instante entendieron que ya no estaban jugando con fuego, ya se habían lanzado dentro de él, y no querían salir. El aire del gimnasio parecía distinto aquella mañana, más liviano, más cargado de sentido, como si cada rincón guardara un secreto, un suspiro, una huella de lo que había ocurrido entre esas paredes. Bruno llegó primero, como siempre. Saludó a los primeros clientes con naturalidad, pero en su interior algo se agitaba. Sabía que Lucas vendría, y que nada volvería a ser como antes. Cuando Lucas cruzó la puerta, los ojos de ambos se encontraron de inmediato. Fue un cruce breve, pero lleno de historia, como si, en ese instante, recordaran todos los momentos compartidos, los entrenamientos cargados de tensión, los silencios compartidos, los toques que habían encendido una pasión lenta y profunda. La sesión fue diferente, más relajada, más natural, pero aún cargada de esa corriente invisible que los conectaba. Bruno lo guiaba con la misma precisión de siempre, pero sus manos se quedaban apenas un segundo más. Sus miradas eran más intensas, sus palabras más suaves. «Hoy estás distraído», comentó Bruno, con una sonrisa en los labios mientras Lucas se sentaba a descansar entre ejercicios. «Hoy estoy pensando en ti», respondió Lucas, sin evasivas. Bruno se quedó inmóvil, solo por un instante. Luego se agachó frente a él,
con los codos apoyados en las rodillas, tan cerca que podía sentir su aliento. «Anoche no dormí», confesó. «Estuve pensando en lo que significa todo esto, en lo que significas tú». Lucas le sostuvo la mirada, sin parpadear. «No quiero que esto se quede solo en el gimnasio», dijo. «No quiero que sea solo parte de mi entrenamiento». Bruno alargó la mano y le acarició el muslo, con la naturalidad de quien ya no necesita esconder nada. «Tampoco quiero eso. Quiero que me mires como me estás mirando ahora. Fuera de aquí. En la calle, en tu casa, en mi vida». La sesión terminó, pero ellos se quedaron. Esperaron a que el gimnasio se vaciara, como tantas veces antes. Pero esta vez no era para esconderse. Era para cerrar un ciclo y abrir otro. Bruno lo llevó a una sala más alejada, donde guardaban los materiales de yoga. Una habitación donde la luz entraba como seda por una ventana alta, bañando el suelo en un resplandor dorado. Allí se sentaron, uno frente al otro, en silencio. Lucas se inclinó hacia él, tomando su rostro entre las manos. «No sé si estoy listo para todo esto», dijo, con sinceridad, «pero sé que no quiero estar sin ti». Bruno apoyó la frente contra la suya, sus respiraciones fundidas en una sola. «Estás más listo de lo que crees», susurró, «y yo estaré aquí para recordártelo, cada vez que lo dudes». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No fue un estallido de pasión, ni un impulso arrebatado. Fue un beso firme, sostenido, lleno de promesas. Un beso que hablaba de futuro, de entrega, de amor. Y en ese abrazo silencioso, en ese contacto suave de bocas y manos, se comprendieron. Ya no eran solo entrenador y alumno. Eran dos hombres que se habían encontrado en medio del esfuerzo, del dolor, del deseo, y que ahora elegían caminar juntos más allá del gimnasio. Esa tarde salieron a la calle sin miedo. Caminaron juntos, hombro con hombro, sin esconder las miradas que se lanzaban cada tanto, como si fueran aún incrédulos de lo que estaban viviendo. Y en medio del bullicio del mundo, de la vida que seguía su curso, Bruno tomó la mano de Lucas, sin apuro, sin vergüenza, solo con verdad. Y en ese gesto, sencillo pero inmenso, supieron que lo que había comenzado entre ejercicios y estiramientos, entre suspiros contenidos y caricias disfrazadas de correcciones, era ahora algo más, algo que no necesitaba nombres, solo la certeza de que, a partir de ese momento, el uno sería parte del entrenamiento del otro, para siempre.